Bien, compañeros, vamos a trabajar sobre lo que estábamos comentando, ¿vale? Teoría de Dow más SMC más metodología Wyckoff más fractales en Bitcoin, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta, pues bueno, todos estos últimos entornos que se han ido generando. Y vamos a empezar por el principio, ¿vale? El principio, que como bien os he dicho, es la teoría de Dow dentro de todo esto. Vamos a ir complementando el análisis con cada una de las secciones que tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Con la teoría de Dow nosotros lo que vamos buscando, y al final a esto le agregamos el SMC, ¿de acuerdo? Para poder seguir confirmando los patrones y demás, lo que nosotros intentamos es buscar la tendencia. ¿Vale? Recordad que al final toda teoría tiene unas bases que tienen directamente que ver con factores de confirmación, como es el caso de que una tendencia se mantiene siendo la misma hasta que se revierte y se confirma lo contrario. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a intentar detallar en este gráfico. A esto obviamente le vamos a sumar la actuación de la metodología Wyckoff y ver cómo los fractales están interactuando entre ellos y están combinando todo tipo de estructuras y que, bueno, pues se vienen combinando desde hace bastantes semanas y se siguen combinando incluso hasta en la situación actual. Lo primero, compañeros, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde partimos? De una tendencia alcista, ¿vale? De un movimiento además vertical, de un movimiento además muy acelerado, totalmente proveniente, digamos, de una zona de consolidación inferior, que ya os voy adelantando que era una acumulación, y de ahí en adelante lo que hemos ido viendo han sido máximos y mínimos crecientes de manera constante. Si nosotros trabajamos con esto, siguiendo un poquito la dinámica de máximos y mínimos, ¿vale? Siguiendo un poquito la dinámica de los máximos y mínimos, nos vamos a dar cuenta de que, fijaos, tenemos un máximo, tenemos un mínimo por aquí, ¿vale? Tenemos un nuevo pico máximo más alto, y aquí tenemos un mínimo más bajo. ¿Vale? Es un mínimo, si somos capaces de ajustarlo, ahí está, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. ¿Qué sucede con este mínimo? Ajustando el factor tendencial, pues que es ligeramente inferior a este. Y sin embargo, lo que sucede después, compañeros, es que el mercado nos vuelve a dejar un máximo más alto en comparación con este. Por lo tanto, todo esto de aquí pasa a ser un impulso, ¿vale? Todo esto de aquí, actualizado, pasa a ser un único impulso, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un retroceso, tenemos aquí otra vez otro factor impulsivo, hasta el pico máximo más alto. Tenemos aquí otro factor de retroceso que nos deja un mínimo más alto en comparación con el anterior. Ahí lo podéis ver, ¿de acuerdo? Y nos vamos al último pico máximo más alto. ¿De acuerdo? Este es el factor tendencial, una tendencia alcista que, compañeros, más allá de tener una verticalidad y un movimiento orgánico que brilla por su ausencia, está ahí, porque al final los máximos y los mínimos siguen siendo cada vez más altos y eso se ve reflejado en el precio. De aquí en adelante, compañeros, nosotros sabemos que el punto de reversión es este. Y en cuanto el precio viene a atacar la zona de mínimos, compañeros, ¡pup!, se pierde la tendencia. Y de ahí en adelante vemos que la tendencia continúa, además, siendo bajista. Ahora hablaremos de lo que es la tendencia también a nivel fractal. Permitidme que lo borre todo y permitidme que lo volvamos a hacer porque lo vamos a detallar con algunos colorines, ¿de acuerdo? Mirad, venimos de la tendencia alcista, tenemos el impulso, tenemos la corrección de la que hablábamos, a ver si lo botinamos, ahí lo tenemos, vamos a ver el máximo, vemos de nuevo el mínimo, también un mínimo bastante acelerado y tenemos aquí el piquito máximo más alto, ¿de acuerdo? Ahí está. Vale, esta tendencia alcista, como buena tendencia alcista, la vamos a poner de un color verdecito. De aquí en adelante, entramos en una dinámica bajista. La dinámica bajista, siguiendo el gráfico, que sobre todo podría ser el de 4 horas, ¿vale? Quizás más que el gráfico horario, viene a indicarnos lo siguiente. Recordad que este era el punto de reversión. Por lo tanto, venimos aquí, compañeros, tenemos el primer puntito del pico máximo, tenemos el punto de reversión aquí, tenemos el rechazo, la respuesta del mercado, y de aquí en adelante vemos el pico mínimo más bajo, donde se confirma la reversión de la tendencia. De aquí encontramos este nivelito y de aquí nos vamos hasta el lower low, ¿de acuerdo? Todo esto configura lo que es el factor tendencial bajista, ¿vale? Factor tendencial bajista, ¿de acuerdo? Y de aquí en adelante entramos otra vez en una dinámica positiva. ¿Por qué? Porque el precio ha vuelto a atacar el punto de reversión y hemos encontrado dos mínimos más altos y dos máximos también más altos. ¿De acuerdo? Punto otra vez de reversión aquí. Lo veis, ¿no? Seguimos con una tendencia hasta que se demuestra lo contrario. Vamos a confeccionar esto un poquito más. Por así decirlo, estas son las tendencias primarias, ¿vale? Tendencia primaria. Esta línea verde, esta línea roja y esta línea verde. Pero si nosotros nos vamos metiendo claramente
En estos marcos temporales más bajos nos vamos a dar cuenta de que cada una de estas tendencias también tiene lo suyo. Bien, y vamos a destacar algunos puntos clave, que los voy a destacar en el color amarillito que me ha gustado antes mucho. Impulso, retroceso, impulso. Impulso, retroceso, impulso. ¿Vale? O mejor dicho, impulso hasta aquí, que este es el mínimo, retroceso, bueno, vamos a ajustarlo aquí, impulso. ¿Vale? Todo esto de color amarillo. ¿Qué más tenemos por aquí, compañeros? Impulso, retroceso, impulso. ¿Vale? Aquí venimos directo con el impulso y aquí tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso e impulso. Si venimos por aquí, seguimos con esto, tenemos el impulso, tenemos un retroceso, tenemos impulso, tenemos retroceso, tenemos el impulso, tenemos el retroceso y aquí sí que se viene a cuadrar de la misma manera, ¿de acuerdo? A excepción de este pequeño puntito de aquí, si os des cuenta es todo básicamente lo mismo. ¿Dónde quiero llegar con esto? Esta línea de color amarillo viene a confeccionar lo que sería la tendencia secundaria, una tendencia mucho más ajustada a los marcos temporales. ¿Y qué es lo que nos permite? Pues ajustar el punto de reversión de aquí a aquí, que es lo que hemos hecho en su momento. Trabajar con el marco temporal horario, ¿de acuerdo? Para poder confeccionar una operativa mucho más, digamos, consecuente a lo que puede ser pues esa reversión de la tendencia rápida que aporta un mayor dinamismo y que, bueno, pues en este caso no confluía de la misma manera en el gráfico de 4 horas que en el gráfico de 1 hora. ¿Vale? Vamos a borrar la línea amarilla que no quiero tampoco liaros mucho con ese entorno, ¿vale? Mirad, tomemos el punto de reversión que tomemos, ¿vale? Ahora empezamos a confeccionar ya y a sumar lo que es el Smart Money Concept. Nosotros sabemos que a medida de que la tendencia sigue subiendo, teniendo en cuenta el factor de crecimiento del que partimos, vamos a ir viendo rupturas de estructuras constantemente, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. Aquí tenemos la primera ruptura de estructura. El Change of Character está por ahí abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Pues que con nosotros, compañeros, de aquí en adelante, ¿vale? Vemos el pico máximo más alto. Y esto transforma el Change of Character aquí. A ver si somos capaces de ajustar. A ver si somos capaces, ahí está, de ajustarlo al mínimo. Y eso transforma que el Change of Character esté aquí, ¿de acuerdo? Al generar un pico máximo más alto, el Change of Character se modifica hasta este punto. Podemos ver que de aquí en adelante, compañeros, el precio se reduce sin atacar el Change of Character y después nos marca otro máximo más alto con respecto a ese. Lo cual modifica lo que estábamos hablando, el Change of Character de nuevo. Aquí podemos ver, compañeros, que tras el rechazo en la parte superior, fijaos, el precio sí que viene a atacar el Change of Character. Y aquí es donde nosotros marcamos los nuevos Break of Structure, por la parte superior y por la parte inferior. Si el precio retrocede y revienta la parte superior, pues esto habrá quedado como un Liquidity Grab, esto habrá quedado como el nuevo Change of Character, ¿vale? Y de aquí en adelante nosotros habremos visto una ruptura de estructura y por ende continuidad alcista, ¿de acuerdo? Quiero que eso también quede claro. No ocurrió eso. Lo que ocurrió fue que tuvimos la confirmación por lo que fue la continuidad bajista. Break of Structure. Con dos máximos y dos mínimos más bajos, nosotros podemos actualizar el Change of Character de la tendencia bajista. Sin embargo, podemos ver que el precio, a pesar de que lo rechaza, fijaos, continúa con el proceso correctivo. Y aquí, compañeros, es donde está la clave. Porque aquí, compañeros, se ha desarrollado, fijaos, ahí lo podéis ver, el ataque al Change of Character. Una vez que nosotros hemos encontrado este nivel, ¿vale? Lo que hemos estado buscando ha sido el factor de que, bueno, pues supere la parte superior y nos confirme la reversión de la tendencia, o por ende que pierda los niveles de los mínimos. ¿Qué ha pasado? Que recientemente, hablamos de literalmente ayer, el precio marcó un nuevo pico máximo más alto. Ahora tenemos dos máximos y dos mínimos crecientes y por ende tenemos un nuevo nivel de reversión de la tendencia. ¿Vale? De aquí en adelante también tenemos un nuevo punto de continuidad de la tendencia, que es ese que marcamos aquí, ¿vale? Tenemos que comprender lo siguiente. Si nosotros metemos zoom en una tendencia inferior, nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos impulso, retro, impulso, retro, impulso. Podemos ajustar el Change of Character por aquí y tener un punto de reversión de la tendencia más anticipado. Pero bueno, no quiero entrar ahora mismo en esa dinámica tampoco, ¿vale? Fijaos, la complementación que tienen estas dos teorías, la complementación, digamos, que tiene lo que es la parte teórica más básica y esencial del trading, ¿vale? Es total. Aquí no hay ningún punto de fallo, aquí no hay ningún tipo de interpretación que quede al aire. Aquí no hay nada, digamos, que se pueda interpretar más allá de parámetros objetivos porque, compañeros, hay lo que hay, ¿vale?
Y esto es lo que es. Es decir, no nos podemos inventar niveles, no nos podemos inventar nada, porque al final la propia teoría nos está ayudando a acompañar lo que es el factor práctico con la totalidad de lo que es el entorno. Por lo tanto, compañeros, no hay mucho más que ver aquí. Si nosotros ahora incluimos lo que es esa parte de la metodología, bien, nos vamos a dar cuenta de que el precio se está trabajando bastante por fractales. Nosotros aquí pudimos ver una estructura reacumulativa, ¿de acuerdo? Podemos ver un indicio de estructura distributiva en la parte superior, con un ataque después a los mínimos, que derivó posteriormente en otra estructura reacumulativa más amplia, que llegó hasta el pico máximo más alto y otro take profit, y después la distribución mayor. Voy a marcar los niveles más claros, ¿vale? Que se han venido dando. A lo largo de este proceso, y nosotros aquí ya tenemos que echar mano de algún indicador o de alguna herramienta adicional, ¿vale? Que nos pueda permitir extraer algo más de información del mercado, como puede ser el volumen o el RSI, ¿vale? Para mí, principalmente, lo que es el volumen, pues es lo suyo. Perdón, el RSI es lo suyo. Empezamos a encontrar esa pauta de debilidad y de agotamiento en el precio. Sucesiones de máximos y mínimos estables, ¿vale? Un estancamiento en la cotización. Se produjo un ataque en los niveles máximos y se produjo un entorno de manipulación. ¿De acuerdo? Un entorno de manipulación, compañeros, que finalmente desarrolló un entorno de reingreso al rango, una pequeña estructura de testeo interna, ¿vale? Justo lo que es la propia zona de reingreso, y un evento expansivo completo que nos llevó hasta lo que fue la zona de reversión de la tendencia e incluso la confirmación de la misma aquí. Por lo tanto, visualizamos un entorno reacumulativo completo, distributivo completo, con todos sus parámetros. De ahí en adelante, compañeros, el próximo punto de consolidación claro, ¿vale? Teniendo en cuenta los factores de consolidación, divergencia, manipulación y demás, lo podemos encontrar aquí abajo, ¿vale? Ese factor, compañeros, de consolidación fue el que nosotros identificamos en este pequeño tramo de aquí, tras una corrección muy violenta, un pequeño soporte que se generó en ese pequeño puntito del tramo, la caída violenta hasta el nivel extremo, lo que fue la consolidación, además con una compactación brutal de los niveles de los máximos y los mínimos, una barrida en una zona extrema que además habíamos revisado previamente, ¿vale? Porque aquí es importante también al final analizar el gráfico desde una perspectiva mucho más amplia, desde pues eso, un poquito de zoom out, ver parámetros en 4 horas, aunque estemos operando en 15 minutos y poder aprovecharnos de eso, ¿no? Encontramos el mismo panorama de manipulación, ¿vale? El mismo panorama de manipulación, y de aquí en adelante encontramos lo que fue la expansión, ¿de acuerdo? Una expansión alcista que, pues lo mismo, también alcanzó la zona profitable. De aquí en adelante pudimos ver, compañeros, cómo, fijaos, el precio estuvo otra vez, detallando esas pruebecitas, esos testeos, ¿vale? En lo que es literalmente la zona de test de ese evento acumulativo. La cuestión, compañeros, es que, bueno, pues había varias dudas o había serias dudas con que esto pudiese estar tratándose de un SOW, que es una muestra de debilidad, que nos diese lugar a un pico mínimo más bajo en comparación con este. Por lo tanto, compañeros, ante esa duda, es mejor revisar pautas fractales, a tener en consideración un evento que puede ser fallido, sobre todo debido a ese entorno de ataque al change of character. Es mucho más interesante ver un ataque al change of character previo a un testeo de estos nivelitos antes de caer, que no ver una ruptura como ocurrió en la parte superior y después caer a lo que es la zona de testeo, ¿vale? Eso provoca alguna controversia en lo que es la contextualización de la acción del precio que deberíamos estar evitando. En este caso, cuando nosotros nos acercamos a ese gráfico de 15 minutitos, nos dimos cuenta de lo mismo. Teníamos un panorama de consolidación, también en este panorama de aquí, en este pequeño entorno de aquí, ¿de acuerdo? Teníamos un panorama de manipulación, que fue el que se desarrolló el pasado lunes en el marco inferior, y de ahí en adelante tuvimos, compañeros, la estructura expansiva que nos ha llevado, pues eso, hasta el nuevo pico máximo más alto, ¿vale? Aquí podemos ver, si os dais cuenta, un evento un tanto extraño, ¿vale? Y aquí nos estamos saltando mucho lo que es el marco teórico base, ¿vale? Porque estamos al final interpretando o identificando una estructura acumulativa que se ha completado con otra estructura acumulativa fractal aquí, dentro de lo que es el marco de testeo principal, que también se ha llegado, compañeros, digamos, a desarrollar al 100%, al completo. Y aquí es donde quiero un poco, digamos, manejar esto de una manera teórica, ¿vale? Fijaos, vamos a hacer un pequeño esquema. Es muy importante fijarse en estos puntos y atentos, compañeros, porque esta parte de la clase que estamos haciendo aquí un poquito improvisada creo que va a ser clave para muchas veces algunas preguntas que surgen, como es el caso de detallar los rangos que nos está dejando el precio. Mirad.
Y por supuesto después vamos a ver de qué forma se puede operar, ¿vale? Que al final estamos aquí buscando la forma de operar esto, no simplemente analizarlo. Analizarlo pues es muy bonito, pero siempre queremos una perspectiva de poder operarlo, ¿no? Pues si al final simplemente lo analizamos, desde mi punto de vista, de nada sirve, ¿vale? Queremos finalmente operarlo. Mirad, para mí uno de los puntos clave, compañeros, reside en esto de aquí, ¿vale? Reside en el punto, digamos, tendencial que viene previo, ¿vale? Y que, ¡pum!, genera el primer rechazo, genera la primera reacción, ¿vale? Con esto estoy intentando plasmar este pequeño puntito de reacción bajista de aquí, ¿vale? Para mí es súper importante centrarme en ese tramo. Porque a pesar de que no nazca ningún tipo de factor de divergencia por aquí, ni nada por el estilo, me parece súper determinante que ahí se genere un puntito de apoyo, ¿vale? Porque ese puntito de apoyo, si después se confirma con algún tipo de ataque a esos niveles, vamos a poder determinar que ese es el punto de soporte de resistencia clave que define lo que es el tramo de amplitud de lo que es la consolidación, la altura de lo que es la consolidación, ¿de acuerdo? Una altura que va a ser determinante al final para colocar también lo que son las tomas de beneficio, ¿vale? Por lo tanto, compañeros, ese punto de detalle para mí es crucial. Eso puede quedar un poquito más arriba, puede quedar un poquito más abajo. En este caso podemos ver además que se ha venido a comprometer muy bien lo que es la zona y a configurar muy bien el entorno, ¿vale? Si os dais cuenta, compañeros, de aquí en adelante lo que vemos es una estructura de participación alcista, ¿vale? Con una reacción muy violenta que además nos deja sus estructuritas fractales por aquí. Eso es, compañero, lo define el Automatic Rally una vez que nosotros podemos además confirmar ese patrón. Porque imagínate que el Automatic Rally llega hasta aquí y nosotros aquí tenemos un pequeño hueco, ¿vale? Pues aquí hay indecisión, porque realmente después nos puede no estar dando el ratio hasta la zona del Automatic Rally, pero sí que nos puede estar dando el ratio hasta la zona del primer puntito donde nos ha dejado ese soporte, ¿vale? Por eso, para mí, una de las claves es esta, más que incluso el Automatic Rally, ¿vale? Porque para mí esto empieza ya a definir lo que es el marco desde un primer momento y que además nos viene muy bien, compañero, para poder detallar y determinar operativas que se pueden lanzar previamente desde aquí, que después voy a profundizar en eso, ¿vale? Primero estamos con el marco teórico, luego vamos a lanzar el marco operativo, que compañeros vais a flipar con lo que os voy a decir aquí, ¿vale? Con lo que os voy a decir de estos puntos, porque al final pensemos una cosa y seamos realistas, ¿vale? Para mí la metodología está estupendo, es una metodología de análisis impresionante, al final podemos captar muchísimos conceptos y muchísima información, pero compañeros, el factor operativo está muy limitado, ¿vale? Porque el factor operativo para mí está limitado a esto, a conocer cuál es ese Spring o ese UTAT, es decir, conocer la zona de manipulación para operar en base a eso. Sin embargo, hay opciones operativas previas que a mí realmente me gusta mucho poder aprovechar y a pesar de que sean agresivas, pues obviamente me parecen súper interesantes, ¿no? Porque vengo aquí a especular, ¿de acuerdo? Y esa especulación me lleva a querer al final extender y estirar hacia los puntos más extremos que podamos encontrar en el mercado. ¿Qué tenemos? Pues eso, ¿no? Lo que estamos viendo por aquí. Después de esa reacción típica que se convierte en el Automatic Rally, nosotros aquí ya, compañeros, podemos empezar a definir los máximos y los mínimos. Normalmente, pues compañeros, de aquí en adelante lo que suele desarrollarse pues es un pequeño pico mínimo más bajo que nos suele dejar pues eso, el entorno del secondary test. Lo que pasa es que puede suceder una cuestión similar a esta donde, bueno, pues no tengamos ese secondary test tan claramente definido, tan claramente remarcado y simplemente pues mantengamos una estructura de consolidación. Una estructura de consolidación intermedia donde, bueno, pues vamos viendo que esa compresión del mercado se sigue haciendo efectiva, pero llega un momento donde toda esa estructura de compresión rompe. Y como bien podéis ver, rompe a la baja, ¿vale? Esa estructura de compresión, al romper a la baja y generar un pico mínimo más bajo, nosotros, compañeros, aquí ya podemos empezar a determinar, ostras, y esto puede ser el indicio de un reingreso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros aquí ya hemos detallado cuál es el marco, nosotros aquí ya sabemos cuál es el ranguito, ¿de acuerdo? Y con este ranguito ya sabemos operar. Pero os voy a decir más. Os voy a decir más, compañeros. Y aquí es donde vienen una de las claves de, por ejemplo, lo que hemos podido aprovechar en esta última instancia. Que aquí quizás no se ve muy bien. Cuando se generó este pico mínimo más bajo con mucha violencia, nos dimos cuenta de que el factor de divergencia precio RSI que se estaba generando entre este par de picos no estaba siendo tan determinante. Bien, ¿por qué? Pues porque la verticalidad del proceso bajista que se desarrolló en todo este primer entorno, compañeros, y el pequeño rechazo que se generó después, en una temporalidad inferior, aquí ya nos metemos a hablar de los fractales, ¿de acuerdo? En una temporalidad inferior estaba suponiendo un pequeño rechazo antes de marcar un lower low. Un lower low que nos podría estar generando una divergencia fractal y a su vez un entorno de manipulación todavía mayor. De forma, y fijaos que esto tampoco es tan malo, ¿vale? De forma que si yo, por ejemplo,
voy a operar esto de una manera muy agresiva y opero el primer reingreso al rango, tal y como ocurrió aquí, ese primer reingreso al rango, compañeros, hubiese sido un reingreso al rango fallido, ¿vale? Porque de forma fractal después se generó otro pequeño lower low que generó una pauta de divergencia todavía más extendida y fractal entre este par de picos mínimos, entre este de aquí y este de aquí, y que claramente, pues compañeros, configuró un panorama un poquito más amplio en lo que es el tramo de consolidación, también amplió lo que fue la pauta de manipulación y nos dejó un reingreso mucho mayor que incluso derivó en un ratio operativo mayor. Si yo estas operativas además las lanzo con el 1% en ambos casos, en el primero de los ejemplos había perdido el 1%, en el segundo de los ejemplos con una toma de beneficios parcial al ratio 1,3 estaría ganando un 1,5%. En cualquiera de los casos, incluso operando de una forma agresiva, podría estar saliendo en beneficio. Beneficio ajustado, pero compañeros, salimos en beneficio al fin y al cabo, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso estamos hablando al final de una operativa muy ajustada también en cuanto a riesgo se refiere. Y de aquí en adelante, después de la pautita de manipulación, lo que se desarrolló fue un entorno completamente vertical de crecimiento donde se revisó ese ataque al change of character. Y aquí fue donde vino la clave, ¿vale? Porque si os dais cuenta, compañeros, en esta revisión de ataque al change of character y de máximo más alto, no solamente se vino a atacar el change of character, sino que además también se reventó el pico máximo más alto de los que estábamos considerando como niveles de referencia principales aquí, ¿vale? Esos primeros niveles, ¿vale? Esas primeras zonas, que habían sido muy importantes al principio. Aquí, compañeros, lo que nos estaban dejando era la posibilidad de que la estructura fallase, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el precio se devolvió muy rápidamente, fijaos. La única duda que surgió en este punto, la única duda que surgió aquí es, si el precio empieza a caer violentamente, nos vamos a dar cuenta de que todo esto ha sido una, entre comillas, manipulación, ¿vale? Que fue lo que ocurrió. Y por ende va a haber que buscar algo nuevo. Pero si hubiese hecho así y nos deja aquí lo mismo que aquí abajo, no cabe duda de que todo esto hubiese sido una consolidación mayor, esto hubiese sido la manipulación y de aquí en adelante nos quedaba la expansión. No cabe duda, ¿eh? Ninguna. ¿Qué pasó? Que no ocurrió. Esto es la fractalidad del mercado, ¿vale? Nosotros con esta fractalidad especulamos al 100%. Yo no soy purista de la metodología, pero de ninguna metodología y de ninguna teoría, ¿vale? Para mí la practicidad y el ser pragmático con todo ello es la clave. Porque a mí de nada me sirve ceñirme a un aspecto teórico que se va a cumplir en un setup de cada 10, ¿vale? A mí lo que me sirve es ajustarme al mercado y adaptarme, que es lo que llevo haciendo durante tantos años, para que esa adaptabilidad me lleve a conseguir esa profitabilidad, precisamente en base a una especulación más agresiva con el mercado. Si nuestro perfil de riesgo es inferior, o vuestro perfil de riesgo es inferior, no hay ningún problema. No es necesario tampoco el decir, opero todos los setups o opero con un riesgo agresivo. Podemos operar todos los setups con un riesgo más controlado. Ya está, se acabó, ¿vale? Va a depender un poquito de la versión al riesgo. Pero bueno, es lo que comentamos. No sucedió esto, el precio directamente se recompuso y perdió los niveles. De aquí en adelante, con una reacción también muy agresiva, compañeros, si os des cuenta, se volvió a configurar lo mismo que antes. El impulsito, el retroceso y el impulso. Lo cual a nosotros nos ayuda una vez más a poder detallar y determinar cuál es ese puntito máximo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ese puntito máximo de aquí, al final se vino, fijaos, a confirmar con el Automatic Rally. Y aquí nosotros empezamos otra vez a construir la misma figura de consolidación. En este caso una estructura de consolidación pues mucho más, digamos, ajustada, comprometida y sin pues tanta expansión, podríamos decir, o amplitud como por ejemplo lo que habíamos visto previamente, ¿vale? Si os des cuenta, al final la verticalidad del movimiento nos lleva a lo mismo, el Automatic Rally también, y de ahí en adelante pues lo que es el factor de decrecimiento sí que nos lleva a un ST pues mucho más contundente, ¿vale? Un ST donde después reacciona y se mantiene en todo este rango de lateralización por, también aquí hay que entender dónde estamos operando y de qué manera, el propio fin de semana, ¿vale? Un fin de semana que nos lleva a tener que ajustar también cómo están estos ranguitos, cómo están estos tramitos y a esperar pues el lower low. Porque una vez que se desarrolla el lower low, compañeros, sí que tenemos la confirmación de la divergencia, ¿vale? Otra vez un ataque muy fuerte, otra vez un ataque muy violento y la confirmación de la divergencia. Y en este caso, una divergencia que vuelve otra vez a hacerse efectiva, compañeros, entre estos picos mínimos y que nos vuelva a dejar un reingreso al rango a partir del cual se desarrolla un evento súper volátil, súper violento, hasta marcarnos un pico máximo más alto que a su vez confirma la reversión de la tendencia previa, ¿vale? Como bien podéis ver, al final son dos estructuritas, digamos, que se asemejan, pero que están dentro del mismo cúmulo. Esto no suele ser habitual, ¿vale?
Esto no suele ser para nada habitual. ¿De acuerdo? Normalmente lo que suele ocurrir es que una estructura acumulativa, ¿de acuerdo? Lo vamos a marcar por aquí, una estructura acumulativa con una manipulación por aquí, se termina convirtiendo en una estructura distributiva porque falla el SOS. Y todo eso termina ampliando el rango, ¿vale? Convirtiendo todo eso en una estructura, como bien podéis ver, redistributiva, que da continuidad y da paso a un mínimo más bajo. Un mínimo más bajo que al final queda como una manipulación y que podemos al final considerar todo el tramo previo como una estructura de consolidación y que vuelve a dar paso, compañeros, a otra estructura de crecimiento para un pico máximo más alto, donde volvemos otra vez a ver si el SOS se confirma y tenemos la continuidad tendencial, o si por ende el SOS falla y genera el entorno de la manipulación. El entorno de la manipulación típico que estamos buscando para poder considerar otra vez todo el marco previo anterior para decir, pues nos lo llevamos hasta la zona baja. Esa es la fractalidad. Podemos empezar en el gráfico, aquí lo podéis ver, de 5 minutos, nos movemos al de 15, nos movemos al horario y después nos movemos al de 4 horas. Pero al final, compañeros, esa es la estructura que se va configurando en cada uno de los puntos, ¿de acuerdo? Y ahora ya, el punto cúspide de todo esto. Punto cúspide de todo esto, para que veáis al final cómo nosotros podemos tradear muy consecuentemente. Al margen de la operativa, aquí vamos a incluir el extra, ¿vale? De lo que estábamos comentando antes. Permitidme que borre todo esto con ya las claves que os he comentado, ¿vale? Vamos a agregar el punto adicional. Vamos a agregar el punto adicional. Mirad. Con todo esto que hemos comentado, ¿vale? Con todo esto que hemos comentado, nosotros aquí podemos agregar un extra. La estrategia del reto, ¿vale? Para mí la estrategia del reto, compañeros, supone un punto cúspide dentro de lo que es la operativa general porque nos permite trabajar de una forma fractal, pero magnífica, ¿vale? Magnífica. Magnífica. Y por favor quiero que atendáis porque os voy a detallar además con pelos y señales de lo que es el factor de riesgo utilizado en cada uno de los entornos para apoyarnos en una operativa de, digamos, siguiendo la estrategia del reto de forma discrecional, ¿vale? Si nosotros queremos trabajar con filtros basándonos de discrecionalidad, de acuerdo con la estrategia del reto, basándonos en la metodología Wyckoff, los fractales y la comprensión de lo que es la teoría de Dow y SMC, es decir, utilizando un batiburrillo de todas estas cuestiones y de todos estos conceptos, se puede hacer, ¿vale? Y lo podemos hacer de una manera muy concreta. Y es lo que os quiero detallar. Fijaos, ¿en qué gráfico estamos? Pues da la casualidad, que no es ninguna casualidad, ya os lo digo yo, de que estamos en el gráfico de una hora. ¿Sabéis cuál es el marco temporal de referencia que sugiere al marco temporal horario? El gráfico de 5 minutos. Es decir, cuando nosotros estamos en 5 minutos, sabemos que el marco temporal de referencia es el gráfico horario. Y vaya, da la casualidad de que esa sincronía de mercado aquí se hace efectiva. Una sincronía de mercado que ahora vuelve otra vez a conseguir una, digamos, alta importancia debido precisamente a este factor de la fractalidad que se puede estar utilizando y que se puede estar aprovechando y teniendo en cuenta cómo es esa tendencia principal, ¿de acuerdo? Obviamente esto no está, digamos, arraigado a tener un 100% de acierto, ni mucho ni menos, pero sí que es cierto que si nosotros manejamos el riesgo de una forma clara, vamos a poder hacerlo. Mirad, vamos a evitar cualquier tipo de operativa previa hasta que no empezamos a entrar en la dinámica de otra vez lo que es el parámetro de consolidación que hemos visto y cómo nosotros detallamos en esto. Pero bueno, que sepáis que claramente nosotros también nos podemos aprovechar de esas operativas previas para poder al final pues incurrir en mejores trades, más extensos, más amplios y de todo. Pero vamos a entrar en la dinámica del concepto de lo que hemos trabajado hasta el momento. Una dinámica, compañeros, que empieza o se inicia, fijaos por aquí, por este primer factor tendencial, el retroceso, y a partir de aquí la segunda caída hasta este punto, ¿vale? Como bien hemos comentado previamente, compañeros, esto ya nos empieza a ayudar a definir el rango. Claramente es el Automatic Rally el que nos va a ayudar a poder determinar con claridad cómo son esos picos máximos y esos picos mínimos en consecuencia con los marcos, digamos, de desarrollo que nos ha dejado la acción del precio previamente. Ahí podemos ver que además se desarrolla a la perfección, por lo tanto vamos a poder hablar de otro concepto clave más adelante. Si os dais cuenta, antes de eso, compañeros, hemos visto una corrección del precio bastante abultada y de ahí en adelante una reacción, pues eso, en temporalidades inferiores que también es vital. Nosotros sabemos que aquí, en el gráfico de 5 minutitos, ya se está generando una operativa de compra en largo, ¿de acuerdo? Y esa operativa de compra en largo, compañeros, para mí ya es clave, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque yo no sé si esa operativa de compra en largo va a ser la que haga efectiva el Automatic Rally o simplemente nos va a dejar una pequeña consolidación desde la continuidad bajista. En cualquier caso, lo que tenemos claro en todo momento es que la reacción del precio y la reacción del RSI ha sido violenta.
RSI extremo, esto es un factor importante a tener en cuenta, tomad nota de ello. Precio también, pues marcando una evolución extrema, ¿vale? No me importa que la altura del movimiento sea de más o de menos de 500 puntos. ¿Por qué? Pues porque este primer trade, en combinación con los parámetros que hemos visto hasta el momento, lo voy a tomar con el 1% de riesgo. Y es un trade que en este caso me permite aprovecharme de ese factor, digamos, de lo que pueda ser la reversión de la tendencia. Porque si el factor determina que este va a ser el mínimo, pues compañeros, ese trade en largo ya me lo he llevado. Y yo sé que ese factor de profitabilidad pues puede estar buscando, o lo puedo estar buscando en la parte opuesta del rango, que se empieza a definir, como bien os he dicho, por ese primer indicio de la caída. En este caso, compañeros, lo que podemos ver es que de aquí en adelante no sucede eso, sino que vemos un segundo pico mínimo más bajo. En este entorno, para mí sería clave buscar el setup típico. Vemos la caída violenta, vemos la recuperación, entrada al largo, en este caso falla la entrada al largo, ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Pero si se puede generar un pivote bajista con una entrada de venta en corto, pues ese setup bajista va con el 2% de riesgo, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, no se generó ese setup bajista, directamente falló la operativa y marcó el lower low con divergencia fractal entre este par de picos mínimos. Al tener esa divergencia fractal, yo sé que aquí, una vez que se confirme la nueva operativa alcista, compañeros, bien, voy a poder operar con el 2% de riesgo. ¿Por qué? Pues porque yo aquí ya tengo una pequeña estructurita fractal. Y nosotros sabemos que las vueltas, las reversiones en el mercado se pueden dar de diversa manera. Podemos tener un setup completamente configurado al 100%, con todos los secondary tests, selling climax, buying climax, spring, la madre que parió, es decir, básicamente todo. O podemos tener setups de reversión rápidos. Un testeo y una vuelta a nube, un doble suelo, ¿vale? Doble suelo, un triple suelo, ¿de acuerdo? Un suelo con barrida, una barrida y luego testeo más arriba, ¿de acuerdo? Es decir, podemos tener numerosas estructuras. En este caso, una de ellas es esta, que es la que más se puede aprovechar. La podríamos aprovechar por el reingreso, pero sin embargo, pues el propio indicador nos lo está poniendo, pero vamos, en bandeja de plata. Vamos a aprovechar ese factor, ¿de acuerdo? ¡Pum! Aprovecho ese factor. ¿Dónde me lo llevo? Pues compañeros, en primer lugar, ratio 1.7, como suele ser típico, como suele ser habitual, y no tengo más que darle vueltas. Me da igual que el ratio 1.7 me quede aquí. Esa es mi primera toma de beneficios. La cuestión es que mirad dónde se puede estar buscando lo siguiente. Cuando se confeccione por completo el Automatic Rally. Aquí, compañeros, si nosotros empezamos a ver esas pautitas de, fijaos, reacción, que yo sé que esto no le hacéis ni puñetero caso. Yo soy consciente de que vosotros no miráis las velas. 4 de los que estáis aquí miráis las velas japonesas, compañeros. Es más importante de lo que vosotros os imagináis mirar las velas japonesas. Porque al final la representación de los gráficos la estamos pudiendo interpretar en base a ello. Bien, y cuando vosotros decís, ah, sí, pues mira aquí un par de velas tal, pues coño, este par de velas nos están dando muchísima información. Fijaos la cantidad de cuerpo de vela que tienen, pero fijaos la cantidad de mecha que nos han dejado ambas por la parte superior. ¿Vale? ¿No os dais cuenta, compañeros, de que nos están aportando mucha información, de que además esa situación de reacción se está produciendo en el mismo entorno donde se produjo previamente, porque este nivel de mercados está siendo importante para los que están negociando aquí y que además en el punto de ruptura supuso un punto de ruptura con muchísima negociación? Compañeros, mirad las velas japonesas, interpretadlas de manera correcta, que muchas veces se pasan por alto porque, pues aquí no pasa nada, tal, eso son importantes, eso es cosa de los principiantes y de los noobs cuando empiezan a hacer trading. Bueno, perfecto, seguid creyendo eso, veréis la cantidad de información que estáis dejando atrás siguiendo la acción del precio. Pero bueno, ese no es el asunto, ¿de acuerdo? Es importante revisar las velas japonesas que nos dan muchísima puta información, ¿vale? Y lo siento que lo diga así, pero es correcto. ¿Qué pasa aquí? Rechazo, zona de soporte, resistencia, soporte, soporte roto pasa a ser resistencia, resistencia efectuada de forma clara, ¡pum! Operativa de venta en corto tras el quiebre de la media móvil en el gráfico de 5 minutos. ¿Qué está pasando por aquí, compañeros? Pues que tenemos la confirmación del pico máximo y la reventada por la parte superior. Pues compañeros, de aquí en adelante otra operativita de venta en corto. ¿Cómo va esta operativa de venta en corto? Pues compañeros, esta operativa para mí de venta en corto va con mitad de riesgo. ¿Por qué? Pues porque para mí esta operativa de venta en corto todavía me puede dejar un fractal por aquí de manipulación alcista que sea el mismo evento que vimos previamente, pero en este caso la inversa, buscando la acción del precio bajista, buscando la acción, ¿vale? Hacia lo que es la participación bajista. ¿Qué sucede aquí? Pum, 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 pum. Mínimo más bajo y vemos lo mismo, ¿vale? Mínimo más bajo y vemos lo mismo. ¿Qué sucede aquí? Sin entrar en mucho detalle. ¿Qué sucede aquí sin entrar en mucho detalle? Vamos a marcar esto, vamos a marcar esto, vamos a marcar esto y vamos a marcar esto. Aquí. Pues que, compañeros, esto de aquí y esto de aquí
Es lo mismo. Este setup del que estamos hablando ahora mismo se repite tropecientas veces. Y digo tropecientas veces además como si fuese un numeral, porque es así. Es que se repite en muchísimas ocasiones. Mira. ¿Qué tenemos? Ataque, zona extrema, precio RSI. Reacción, primera entrada, mitad de riesgo. No hay setup bajista, no puedo entrar con el riesgo completo de aquí en adelante. Qué pena, ya está. Reacción del precio. Lower low y ¡pum! Reventada hacia la parte superior. ¿Qué puedo hacer ahí? Operarlo. Vamos a profundizar en el tema, que yo sé que os gusta que hablemos de trading avanzado. ¿Qué sucede, señoras y señores, si nosotros estamos combinando la metodología, todas las metodologías de trabajo, vamos a aglomerarlo todo como metodologías de trabajo discrecionales, más las semimecánicas? ¿Qué pasa? Porque nosotros nos dimos cuenta de que aquí se dio el setup, pero no confirmó. Ostras, ¿y ahora qué hacemos? Ya, como la estrategia semimecánica no me ha dado el setup de entrada, ya esto no se puede operar, estamos perdidos, ¿no? Volvemos a las bases. Factor de discrecionalidad, estructura de divergencia fractal, aquí en 5 minutos, estructura de divergencia amplia, zona de consolidación, manipulación interpretada precisamente por el rechazo de las velas japonesas aquí. Compañeros, a nivel discrecional se pudo entrar un poquito más arriba con el stop en el mismo sitio y el rango nos dejaba el ratio superior al 1 a 2, por lo tanto el trade completamente operable. Completamente operable. ¿Lo veis, no? ¿Lo veis, no? Estupendo. Estupendo, ya está. Me he quemado la cabeza pensando en... Dios. No sé. Conceptos innecesarios. En absoluto. Vamos a seguir. Reacción al precio hasta aquí. De una. No voy a pararme en estas pequeñas estructuritas de aquí. De una, pum, hasta arriba. ¿Qué pasa aquí arriba? Pum, rechazo. ¿Qué sucede aquí? Pum, corto. ¿Opero este corto o no opero este corto? Pues compañeros, lo mismo que hemos visto aquí, lo mismo que hemos visto aquí, lo mismo que esperábamos aquí, solo que aquí es la inversa de estos dos, y aquí se ha dado lo mismo. Trade en corto, mitad de riesgo. Si aquí me genera el máximo más alto con la divergencia, trade con riesgo completo. Si me genera el long con el que yo pueda acompañar esa estructura, riesgo completo también para poder acompañar el movimiento. Listo, no hay más. No hay más, ¿veis qué fácil es? ¿Veis qué fácil es? Perfecto, short taco. Nos lo llevamos. ¡Pum! El precio cae. ¡Pum! Reacciona. ¡Pum! Para abajo. Si aquí se nos da algún trade, ¿vale? Y nosotros queremos ir en plan fuerte, se puede tomar, ¿vale? Debemos ser conscientes de que ese trade, pues claramente tiene su probabilidad de acierto y su probabilidad de error, pero no debo tampoco limitarme a operar un largo o un corto porque piense que la tendencia, si se da un largo lo puedo tomar, si se da un corto lo puedo tomar. Al final vamos a tener una cobertura de long y short o short y long, en cuyo caso pues uno va a salir mal y el otro va a salir bien. En este caso el shortito salió mal, el larguito fue el que, el larguito fue el que salió mal, el shortito fue el que salió bien, listo, pues no hay ningún problema. Pero no volvemos otra vez a entrar en la dinámica de la parte inferior. ¿Qué tenemos aquí? Lo mismo que hemos visto, ¿vale? Trade con mitad de riesgo, tenemos la evolución, tenemos aquí el ataque a la parte alta. Parte alta, señoras y señores, viene a consolidar la resistencia del momento previo, el que fue soporte, tal. No vuelvo a entrar en la misma estructura, ¿vale? Pum, ventita en corto, listo. De aquí hasta donde nos lo llevamos, al mínimo más bajo, ¿de acuerdo? Siempre respetamos, o a mí siempre me gusta respetar las tomas de beneficio, ratio 1.7, stop en break-even y dejo correr, ¿vale? Porque así, digamos, dejamos un poquito al margen o dejamos prácticamente de lado al 100% lo que es la dinámica discrecional, que en muchas ocasiones nos puede generar dudas por lo que es la dinámica de entrar en precios tanto más complicados o de entrar en pequeños niveles de mercado que pueden ser un poquito más complejos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, de ahí está. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues compañeros, mirad, nada durante el fin de semana, ¿vale? Me lo voy a poner aquí como una línea recta y ¡pum! El precio se desploma. El precio se desploma, compañeros, ¿qué hicimos nosotros el lunes? Precio regresa, compra el largo. Compra el largo. Ya está. Manipulación, listo, para arriba otra vez. Comprita el largo. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde quiera llegar. Que por el medio se dan fractalitos y puedo operar el corto con mitad de riesgo, simulando el fractal de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí o el de aquí. Pues perfecto, lo hago, ayer lo hicimos. Short con mitad de riesgo, lo con riesgo completo. ¿Qué pasa aquí arriba? Lo mismo, short, compañeros. No se ha dado en un horario operable, pues no pasa nada, short hoy.
¿Os dais cuenta, no? Mirad, con esto que os acabo de comentar, ¿vale? Con esto que os acabo de comentar, que yo sé que muchas veces hablamos y vuelvo otra vez a repetir esto, 80-20, ley de Pareto, 20% de las acciones genera el 80% de los resultados, es decir, que prácticamente con la metodología y la acción del precio generemos el 80% de los resultados. Esto es para los que queréis trabajar ya, digamos, de una forma de decir, quiero buscar el 99%, ¿de acuerdo? O el 95% y quiero trabajar, pues eso, un 87%, un 80% ya, ¿no? Para los que queréis ir al puto límite, pues, señoras y señores, hemos ampliado dos operativas discrecionales que podían haber sido estas de aquí, esta de aquí, ¿vale? Y esta otra de aquí. Las hemos modificado por, fijaos, fijaos lo que os voy a decir. Un largo aquí, ¿vale? Otro largo aquí. No voy a ajustar los ratios, me dan ahora mismo un poquito igual. Un shortito aquí. Vamos a ponerlo así, simplemente para que se vea. Un shortito aquí, ¿de acuerdo? Otro larguito aquí. Otro larguito aquí. Otro shortito aquí arriba. Otro larguito aquí abajo. Epa. Otro larguito aquí abajo. Otro shortito aquí arriba. Otro larguito aquí abajo. Otro larguito aquí abajo. ¿Vale? Y otro shortito aquí arriba. Si queremos operar los internos, perfecto. Pero solamente con estas operativas y el apoyo full discrecional, ¿vale? Estamos teniendo todas estas operativas. Empezamos, fijaos, -1 con la primera, +2 con la segunda, +1 con la tercera, -1 con la cuarta, +2 con la siguiente. ¿De acuerdo? La discrecional me la salto. Short de la parte alta, +1. ¿Vale? Short, perdón, largo de la parte inferior, +1. Short de la parte tal, +1. Le voy a dar por fallido este por el tema del ratio. No sé dónde dejó el trade, lo mismo alcanzó el take profit, pero me da lo mismo. Lo voy a dar por malo, ¿vale? -1. Segundo trade inferior, +2. Segundo trade de la parte alta, +1. Final, +8% semimecánico, +2% de la parte discrecional. ¿Vale? Ya está. Utilizamos todo lo que está en nuestra mano y a nuestra disposición para hacer esto. Si queremos apurar mucho más, es normal que por aquí se den 40 millones de setups más. Obviamente muchos de ellos van a ir a TP, muchos de ellos también van a ir a Take Profit. Pero si nos queremos centrar en los básicos, aquí tenemos los básicos, ¿de acuerdo?